Bueno, ya empezamos un poquito a charlar fuera de aire con el doctor Diego Bernardini, que es médico de familia, me dice. Yo le preguntaba la especialidad recién fuera de aire y estábamos recordando un poco una ocasión de una entrevista. Yo creo que fue, Diego, permitime tutearte, sí. Cuando habías editado el libro De Vuelta en el año 2015. Creo que Franco te hizo esa nota en aquel momento. Sí, fue septiembre del 2015 cuando se publicó mi primer libro. Hasta ahora el único, estoy en proceso del segundo. Y bueno, un libro que reúne 22 diálogos con personas notables, muchas de ellas públicas, pero que básicamente nos cuentan cómo se ve la vida después de los 80 y tantos. Bueno, justamente vos vas por ahí, ¿no? O sea, haces mucho hincapié. El libro se llama De Vuelta, o sea, ya el título sugiere que va justamente por ese lado de la vida. Y recién, me contaba Ana, estuviste participando esta mañana del 32º Congreso de Medicina General con una charla sobre la necesidad de contar con entornos amigables para el adulto mayor. ¿Cómo son esos entornos amigables? Así es, mira. Teniendo aparte Mar del Plata una gran cantidad, una porción impresionante de habitantes justamente de adultos mayores, ¿no? Sí, Mar del Plata te diría que en este momento, no sé si es el conglomerado urbano más envejecido poblacionalmente del país o al menos uno de ellos. Hoy aquí en Mar del Plata el 20% de su población es mayor de 60 años. Estamos hablando de un promedio nacional que está llegando a los 15, al 15, al 14% aproximadamente. Y que además, bueno, si pensamos que nuestras comunidades, nuestras sociedades reflejan de alguna manera la vida de las personas en esta Mar del Plata, que hay cada vez más personas mayores, y no solo en Mar del Plata, sino en todo el país, nuestros entornos deberían adaptarse. Entonces, un poco la charla que compartí recién en el Congreso tenía que ver con eso, con ver cómo hacemos más amigable, más inclusivos las ciudades en las cuales estamos viviendo. ¿Y desde qué lugares se puede hacer más amigable una ciudad? Mira, primero, yo creo que el punto fundamental es dándole visibilidad a las personas mayores. Tenemos que entender que si nosotros pensamos una ciudad con calles, con transporte público, con iluminación, con comunicación, con política pública que apunte a la persona mayor, vamos a estar incluyendo a todos. Vamos a incluir, porque va a ser más cómodo. Totalmente. Vamos a incluir a la mujer embarazada, vamos a incluir al estudiante de escuela primaria que va cargado con su mochila, vamos a incluir a los discapacitados, al joven que viene con la rodilla lastimada de jugar al fútbol, vamos a incluir a todos. Mientras que si lo pensamos al revés, vamos a excluir. Y la realidad es que hoy la tendencia, la proyección demográfica nos dice que el grupo de nuestra sociedad, de nuestra población que más va a crecer es el de las personas mayores. Entonces el escenario está claro, hay que verlo. ¿Y desde dónde se ejecuta? ¿Cómo empezamos? Porque parece, a ver, todo lo que vos mencionás me lleva a la palabra presupuesto, invertir, sí, claro, ¿no? Pensar desde ese lugar justamente porque se trata en muchos casos de ejecutar obras, de hacer cosas que tienen que ver justamente con la transitabilidad de estas personas. Sí, ¿no? Mira, es muy interesante lo que decís. A ver, hay como punto de referencia en general cuando se habla de rectoría en salud, de ver que quién es el que fija las pautas. En esto hay un posicionamiento muy claro que emana de la Organización Mundial de la Salud, una iniciativa del año 2007 que es un documento de referencia, hoy muy extendido. Hoy en el mundo hay una red de más de 400 ciudades amigables para el adulto mayor y que nos marca fundamentalmente 8 áreas de intervención, como puede ser vivienda, como puede ser transporte, participación social, comunicación, inclusión social, espacios verdes y abiertos. Hay 8 áreas. Después hay, como me pasó a mí cuando me invitaron el grupo de Washington en Estados Unidos, que ellos, por ejemplo, identificaron otras 2 áreas que no están contempladas por la OMS, pero que ellos las vieron prioritarias. Una es abuso y maltrato, y la otra es el manejo y la gestión de la crisis climática, por el tema de los huracanes, inundaciones y demás. Entonces, yo creo que, como te decía, primero tenemos que darle visibilidad, segundo tenemos que ver qué se ha hecho en otras partes del mundo, y tercero tenemos que ponernos a trabajar. Y es cierto lo que vos decís, el presupuesto manda, pero te voy a dar un ejemplo. Mira, recién comentaba también fuera de acá de micrófonos que hacía 10 años que no venía a la ciudad. Hoy a la mañana salí a caminar un poco por la zona del mar, de la playa, la peatonal, y me llamó la atención que siendo esta una ciudad turística, me llamó la atención el estado de las veredas, donde están dañadas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo te pongo el ejemplo. ¿Qué pasa si una persona mayor va por ahí, se cae, se quiebra la cadera o
resulta con un politraumatismo y tiene que ser ingresado en un hospital en terapia intensiva. Eso lo va a pagar, alguien lo paga. Te comento algo, acá en Mar del Plata hay aproximadamente más de 120.000 personas mayores, 85% de ellas están bajo la órbita del PAMI. El PAMI lo pagamos todos. Entonces, si uno hace, o el político, o el tomador de decisión hace el balance, y es claro que sale más barato arreglar la vereda que llevar a un... que además va a traer una carga, porque lo que yo te estoy diciendo, pongámoslo en términos de días de internación en terapia intensiva, son costos directos. Pero hay costos indirectos, miedo, angustia, problemas familiares. Esa pareja, por ejemplo, mayor, puede dejar en soledad a su propia pareja en la casa. O sea, hay otras cuestiones de costos indirectos que es muy difícil. Es como una tarea de prevención. Sí, sí. Es como una gran campaña de prevención, ¿no? Porque ejecutando todo este tipo de cosas estás justamente previniendo el mal mayor, ¿no? Y además, de esa manera ahorrando dinero también. Mira, en salud ya se demostró hace mucho tiempo que la prevención es mucho más costo efectiva que la curación. Totalmente. Eso ya está demostrado. Entonces tenemos que ponernos a trabajar. Totalmente. Y tu visión, bueno, hablabas de Washington recién, ¿no? De haber estado allí también un tiempo importante. En Argentina, ¿cómo estamos? En otros lugares que no sea Mar del Plata. Mira, en Argentina, a ver, yo creo que el panorama es bueno, pero podría ser mucho mejor. Y te digo por qué es bueno. Es bueno porque Argentina tiene una larga tradición, como países vecinos como Uruguay, por ejemplo, en protección social formal. ¿Qué significa esto? Que 9 de cada 10 personas tienen acceso, mayores, tienen acceso a una pensión. Después discutimos si la pensión es baja, si es alta, si es corta o larga. Pero la pensión, de alguna manera, se convierte en un ingreso regular para esa persona mayor. Y esto se ve reflejado en que el nivel de pobreza de las personas mayores es menor que en el grupo de la población general. Estos son datos de organismos internacionales. Entonces, eso es muy importante. Y fundamentalmente es más importante aún lo que se puede hacer. Ejemplo, hablábamos del PAMI. Cuando uno hace encuestas de satisfacción, y estos son datos de una ONG de HelpAge, una ONG de Inglaterra que trabaja a nivel global, y se le pregunta a las personas mayores en Argentina, el nivel de cobertura es muy alto, digamos, es más alto que el promedio mundial. O sea, porque el PAMI cubre, sabemos que más de 5,5 millones de personas, de las cuales la mayoría son personas mayores. Ahora, cuando uno afina el lápiz, afina la mirada y va a la calidad de la prestación, las encuestas muestran que la gente está muy insatisfecha con la prestación. Entonces, quienes hacen política pública deberían preguntarse qué está pasando ahí. Que hay mucha cobertura, pero hay mal servicio. O un servicio no... Deficiente. Claro. Entonces, ahí está la brecha, la diferencia que tenemos que subsanar. Ahora, vos como médico, Diego, estamos hablando con el doctor Diego Bernardini. Decís adulto mayor y enseguida me hago esta pregunta, porque también han cambiado tanto las cosas en los últimos años, el ritmo de vida, la tecnología que nos ha invadido, la gente que hace 30 años era joven y ahora se encuentra rodeada de cosas tecnológicas y se mete y quiere aprender, hace cursos y demás. El adulto mayor, ¿de qué edad para arriba es considerado adulto mayor? Porque también la expectativa de vida ha cambiado mucho. Sí, es muy interesante. Y me voy a tomar de algo que comentaste, la redefinición. O sea, hoy se está redefiniendo el envejecimiento. Hace un tiempo escribí una columna que decía, todos somos Rolling Stones. Porque en realidad uno ve a Mick Jagger y su banda, personas de casi 74, 75 años, y se replantea un poco hacia dónde vamos. Lo que vos decías, desde cuándo se es mayor, hoy está de alguna manera fijado por parámetros administrativos que responden a 100 años atrás. O sea, la edad de jubilación promedio, que suele estar en los 62, 64 años, responde a un momento donde en Europa, en Alemania puntualmente, donde se fijó ese parámetro, solamente el 1% de las personas llegaban a esa edad. Y hoy, por ejemplo, para una persona de 50 años existe el 50% de probabilidades de llegar a los 85. Ajá. Hoy un chico que está naciendo en un medio, en un entorno con ciertas garantías, tiene el 50% de probabilidades de llegar a los 105 años. Entonces, Jane Fonda habla del tercer acto, o sea, el tercer tercio de la vida. Así es como tenemos que pensarlo. Y la idea es que, por un lado, por esto que vos decías, desde cuándo se es mayor, si está marcado por la sociedad
en un sentido en que nos quita un ordenador como es el trabajo y de alguna manera nos retira, está en nosotros poder ver qué hacemos con ese tercer acto, cómo lo llenamos de vida, qué proyecto, cómo nos mantenemos activos y por sobre todas las cosas conectados a la sociedad. Eso es lo que importa, estar conectados. Qué importante debe ser, imagino yo, ¿no? Desde el completo desconocimiento, la implicancia del primer acto y del segundo acto para llegar a ese tercer acto. Porque recién vos hablabas del impacto del niño que nace hoy en un ambiente más o menos bien, para poder llegar justamente bien a ese tercer acto de la vida, ¿no? Sí, mira, eso que vos decís se llama curso de vida. Sí. Y te lo pongo con este ejemplo que acabas de decir, de los niños. Sí. Vos tenés 3 niños que de repente 3 bebés que están llorando. Uno lo puede hacer porque tiene frío, el otro tiene hambre y el otro se hizo pis encima. Sí. Son 3 estímulos distintos y la misma respuesta que es el llanto. El llanto. Sin embargo, no encontrás 2 personas mayores, y lo voy a decir con estas palabras que no tienen que sonar despectivas porque en nuestra cultura tiene una connotación también cariñosa. El viejo o la vieja, vos no encontrás un viejo o una vieja iguales. ¿Por qué? Porque todos tenemos un curso de vida, tenemos un camino que recorrimos que es diferente. Y ese entorno que vos decís tiene que ver muchas veces con en qué momentos de la vida la salud es importante. Y el ejemplo es, a una persona embarazada, a una mujer embarazada, vos le decís, ¿qué crees que sea, nene o nena? Y la respuesta suele ser, no importa, que sea sanito, que sea sanito. Y la vejez pasa exactamente lo mismo, se puede vivir desde la plenitud o desde la decrepitud, desde la dependencia. Y en eso, como vos decías, cómo se llega a la vejez, tiene que ver el curso de vida. Hoy sabemos que hay que tener cuidados de salud, que hay que tener una determinada dieta, un determinado estímulo cognitivo, actividad física, integración social. El ser humano es un ser social. Entonces, si vamos cubriendo esas áreas de intervención, como solemos decir los médicos, y tenemos altas posibilidades de pasarla bien. ¿Y qué hay de lo socioeconómico? Porque uno, lee los informes, ¿no?, de distintos organismos que se encargan de informarnos a propósito de la pobreza, por ejemplo. Y uno lee que cada vez hay más personas dentro de la franja más pobre en el país. Y que lamentablemente las principales víctimas de esa pobreza son los niños. Entonces uno, ¿qué piensa enseguida? Un niño que está creciendo, alimentándose mal, desarrollándose mal, en un ambiente socioeconómico que no es el ideal para que una persona se pueda desarrollar de la mejor manera, para llegar justamente a eso, ¿no? Porque todos vamos para allá. Mira, el reporte de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la Salud del año 2008 dice que la forma en la que nacemos, crecemos, desarrollamos, trabajamos y envejecemos están condicionadas por factores sociales, políticos y económicos. Hoy, prácticamente todo lo que afecta a la salud no viene desde el sector salud. Y te lo voy a poner en estos términos. Una ley, por ejemplo, de flexibilidad laboral impacta en la salud, porque puede o no crear mayor incertidumbre. Entonces, eso que vos estabas diciendo es lo que se llaman los determinantes sociales de la salud. Y la pregunta es, ¿tendrá la misma oportunidad de educación, de familia estructurada, de hábitos saludables, de estudios el día de mañana y de trabajo, y con esto ingreso, un chico que nace en la zona más pudiente de la ciudad que en un barrio marginal? Bueno, fue muy no sé en realidad si fue muy conocido el caso. De hecho, los oyentes me dan cuenta hoy, y de alguna manera no lo voy a sumar a Daniel, pero le menciono esto al aire porque Nobleza Obliga, él está de alguna manera metido en la conversación. El periodista Daniel Temperoni hace unos días mencionaba el hecho de un niño de 13 años en la provincia de Corrientes, Fernando Almeida, su nombre, que hace un tiempo venía con una problemática muy importante por una miocardiopatía que se vio agravada por influenza B. Él estaba primero en la lista de espera para recibir un corazón y en el Garrahan le dijeron que no, justamente por el ambiente, digamos, en el que él vivía, a sabiendas de que un trasplante de corazón iba a poder, o sea, iba a ser una ínfima porción de esperanza, pero no iba a poder recuperarse del problema que estaba teniendo en ese ambiente en el que él vivía, en Virasoro me parece que era el lugar, creo que era por ahí. Ayer se dio a conocer la noticia de que el jovencito falleció.
El jovencito murió. Entonces, por eso yo te hago todas estas preguntas, porque pienso en eso, ¿no? En la casa de uno, en qué come uno, cómo vive uno, lo que recibe uno por parte de un montón de organismos, estados, secretarías, subsecretarías que quedan acéfalas, que no quedan acéfalas y todo lo que hay en torno a la salud, ¿no? Sí, mira, a mí a finales de los 90 me tocó trabajar en el Chaco. Básicamente en el límite con Formosa, donde hace unos años falleció Néstor Femenia. Sí, claro que me acuerdo. De desnutrición. Sí, claro que me acuerdo. Entonces, cuando uno ve esas realidades, cuando uno viaja por el país y cuando tiene la posibilidad de conocer distintos niveles de toma de decisión, es claro que en nuestro país la pobreza, la desnutrición infantil en estos términos específicos es un tema de decisión política. Eso es decisión política. Eso tiene que llevarnos a exigir algo que estamos muy desacostumbrados y que es la transparencia y la rendición de cuentas. Aquí, en muchos casos, no se pide rendición de cuentas. Y cuando nosotros le damos un mandato político a alguien que tiene que tomar decisión, debemos exigirle, porque no puede ser que en un país como el nuestro, donde permanentemente hay información, videos y que podemos producir alimentos para 400 millones de... No puede ser que tengamos todavía este tipo de situaciones sociopolíticas, porque es así, nos guste o no nos guste. Entonces, lo que vos decís, yo creo que es la punta del iceberg, porque casos como el de Néstor, como el de este chico de Coronel Virasoro, son la punta del iceberg, pero creo que todos sabemos que si rascamos un poquito más, hay muchos más casos. Sí. Y para esos casos no hace falta irse ni a Corrientes, ni a... ¿no? O sea, hay que ir al primer o al segundo cordón, donde uno no entiende determinadas realidades y que todavía están allí. Cuando vos decías que aumentaba cada vez más el número de adultos mayores, ¿por qué lo decís? ¿Porque por un hecho, digamos, de crecimiento de la población? ¿Porque las personas cada vez tienen menos hijos? ¿Cuáles son, digamos, las variables que inciden en ese aumento? Es un fenómeno mixto. O sea, cuando hablamos del aumento de las personas mayores, fundamentalmente estamos hablando de lo que se llama una transición demográfica. Sí. Hace 50 años atrás, las tasas de fertilidad, la cantidad de hijos por familia eran mucho más altas, claro. La población estaba mucho más repartida entre el medio urbano y el medio rural, la mujer estaba confinada a un trabajo o tarea doméstica, había bajos niveles de alfabetismo. Hoy esta realidad cambió. Las familias son más chicas, tienen otras dinámicas, familias constituidas de una determinada forma, ya pongámosle en concepto tradicional, pero también tenemos otro tipo de familias que están dando vueltas o que están integradas a nuestra comunidad. Hay muchos menos hijos. Hoy Argentina está apenas por debajo, bueno, porque también hay que ver qué zona de Argentina. Pero por ejemplo, Buenos Aires o los grandes núcleos urbanos tienen tasas de reemplazo por debajo, que es el tener 2 hijos por familia. Y esto no solo es en Argentina, sino que es en gran parte de la región, de América Latina y del mundo. La vida se está extendiendo más. Hoy una persona en Argentina que llega a los 60 años tiene aproximadamente entre 23 y 24 años por delante para vivir. Entonces, bueno, hoy es un fenómeno que tiene que ver con el aumento de la expectativa de vida, pero también con la disminución de las tasas de reemplazo. Entonces, hoy lo que se ve que demográficamente hablando, el grupo de la población que más va a crecer proporcionalmente, y por eso hablar de pirámide poblacional ya es un tema pasado, hoy ya no es más una pirámide, es el de las personas mayores. Y en lo estrictamente clínico, doctor, ¿qué tiene que hacer una persona para llegar saludable y bien? Con toda su... a ver, se ha escuchado también mucho ese latiguillo de no, yo no quiero llegar a viejo si a mí la cabeza me funciona bien y no puedo caminar, o viceversa, no quiero quedar ahí postrado. ¿Qué tiene que hacer una persona en su vida para saber que va a llegar bien a esa edad que es tan alta que vos mencionás? Hoy lo que tenemos que entender es que estamos sufriendo, enfermando y muriéndonos de problemas de salud que están vinculados a nuestro estilo de vida. Esto significa sedentarismo, esto significa estrés, esto significa mala alimentación, baja calidad o baja cantidad de sueño.
Lo que tenemos que hacer es habitualmente, y digo habitualmente porque a veces suena como siempre lo mismo, pero no es siempre lo mismo. Es buscar una dieta balanceada. Hoy sabemos que, por ejemplo, la dieta argentina tiene un alto contenido de carnes rojas y hoy se sabe que eso favorece la aparición de determinados problemas de salud, como cánceres, como alteraciones en el colesterol. Lo que no quiere decir ahora, para el que está escuchando, que no puedas comer carne roja. No tenés que basar tu dieta en carne roja. A ver, yo creo que yo soy partidario del equilibrio. Sí, o sea, por supuesto. Ni muy, ni tan. Hay que comer balanceado, dentro de ello va las carnes rojas, hay que moverse, eso sí, hay que moverse, hay que caminar, hay que andar en bicicleta, hay que tener mascotas, porque tener una mascota no solo te da compañía, y eso se sabe que prolonga la vida, sino que además te obliga a sacarla a pasear. Tenemos y que te estar, sentís útil además, estás cuidando a alguien. Tenemos que estar integrados a nuestra comunidad. O sea, busquemos no quedarnos solos. Siempre va a haber personas o instituciones como centros de día, centros comunitarios, centros de jubilados, clubes sociales, que donde seguramente vamos a encontrar gente acorde. Tenemos que entender, el resto de la sociedad, que no a todas las personas mayores les gusta ser abuelos. Tenemos que entenderlo. Entonces, no descarguemos el cuidado de nuestros hijos en los abuelos. Hay abuelos que lo hacen con todo gusto, pero hay otros que no quieren. O hay gente o hay personas mayores que no son abuelos, entonces no los llamemos abuelos, porque en todo caso si lo son, no son los nuestros. Tal cual. Entonces tenemos que hacer varias cositas, tenemos que tener un buen médico de familia, un buen médico de cabecera que nos conozca, porque si nos toca un médico que no nos conoce o nos toca el médico de guardia, que lo vamos a ver hoy y si mañana volvemos va a estar otro, y le decimos que nos arde el estómago porque de repente tuvimos una angustia, un mal momento o una mala noticia, y ese señor no nos conoce, probablemente nos dé una pastilla que también nos dé el médico de familia. Pero el tratamiento va a ser diferente, porque el médico de familia va a entender que ese ardor de estómago viene por una preocupación y que la pastilla lo va a aliviar, pero no lo va a quitar. Entonces, de repente, una serie de consultas, una serie de charlas, donde se contenga, donde la persona puede hablar, al paciente lo va a tranquilizar. Y ahí entonces, con la pastilla, el ardor se va a ir más rápido. Bueno, me encanta escuchar, porque aparte siempre tenemos tanto para aprender de las personas grandes, ¿no? Cuánto hay de importante en las historias de vida, cualquiera haya sido la historia de vida, ¿no? Y dejar de pensar en eso, que uno llega a ese tercer acto de la vida para quedarse sentado y meramente hacer zapping y no hacer nada. Hay tanto para aprender de la gente grande, tanto para aprender y cuidarlos sobre todo. Y volver al comienzo de la charla, esto de hacer una ciudad amigable, pensar en que todo lo que hagamos a favor de los adultos mayores también nos incluye a nosotros, ¿no? Porque a todos nos encanta bajar del colectivo y no caernos cuando nos estamos bajando, o poder subir y tomarnos bien, que nos den el asiento, porque somos quizá un poco más frágiles. Hay que empezar a pensar un poco más en serio en estas cosas que vos, como bien decís, parecen tontas, parecen ya sabidas, pero que son tan importantes. Gracias por habernos visitado. Por favor, y te agrego algo más. Sí, decime. Un buen ejercicio para esto es pensarnos a nosotros mismos cómo nos gustaría envejecer. ¿Dónde? ¿En qué condiciones? Porque en promedio vamos a llegar. Entonces, pensemos cómo nos gustaría vivir esa vejez, porque es lo que se nos viene. Bueno, por lo pronto yo te respondo transitando bien el presente, ¿no? Para no adelantarse en el paso, y me parece que transitar bien el camino es la mejor opción. Doctor Diego Bernardini, muchas gracias. A vos, muy amable.